¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del lugar donde usted me hace favor de verme. Hoy vamos a hablar un poquito sobre la individualización de la pena y en qué lugar usted puede encontrar todo lo que yo le estoy platicando, que es en mi propio libro de texto, a través de mi sitio web. Ahí usted puede ubicar y desarrollar con más calma todo lo que yo les voy señalando. Yo quiero dar un caluroso saludo de bienvenida a mis estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, a los estudiantes de México, que es mi segunda patria, mi segundo país, de Perú, de Colombia, de Ecuador, de Chile, de Bolivia, de Guatemala, de Estados Unidos y de Argentina, de Brasil. Me reclamaron los argentinos que no los mencionaba. Un caluroso saludo de bienvenida. Recuerde, si no se ha suscrito a mi canal, suscríbase, esto es gratis. Los que ya se han suscrito, mantengan la suscripción. Si le gustó el video, compártalo y dele like. Haga un comentario, que eso es importante. Permítame compartirles pantalla. Estamos tratando de hacer las cápsulas, hacer estos videos en un formato de cápsula educativa, porque así me lo han pedido, para poder ver y ver varias veces. Y por eso lo estoy haciendo de esta manera. Bien. Vamos a ver entonces el tema de la individualización de la pena. Vamos a ver el concepto. Fíjense, ¿qué pasa con la individualización de la pena? Yo les he conversado a ustedes en otros videos anteriores que pudiésemos pensar que la verdadera creación de derecho la hace el juez, porque el juez, al momento en que dicta sentencia, hace una interpretación de la norma penal en atención a la sana crítica, en atención a la experiencia que él tiene, en atención a la experiencia que él tiene, a la experiencia laboral, en fin, a muchas de estas cosas. Entonces, todo ese proceso de análisis en el cual el juez va a considerar todas las piezas procesales que están en el expediente, él va a analizar todas las pruebas que se presentan allí para tomar una decisión. Eso es la individualización de la pena. Es un proceso de carácter analítico, en el cual el juez, y la única persona que lo puede hacer es el juez, en el cual el juez va a analizar cada una de las pruebas presentes en el proceso, tomando en cuenta su experiencia laboral, la sana crítica, y va a determinar si efectivamente se llevó a cabo la comisión de una figura delictiva, si hay responsabilidad penal o no, y el nivel de responsabilidad penal que hay. Esto lo entendemos como individualización de la pena. La individualización de la pena es un proceso de naturaleza jurídica, analítica, que la realiza el juez a través de la sentencia, luego de haber confrontado los hechos sucedidos con las pruebas. Ahí va a determinar varias cosas. Uno, si hubo o no efectivamente la comisión de una figura delictiva, de la figura delictiva que se señala, si hubo responsables de la comisión del hecho punible y en qué nivel se determina o se puede determinar la responsabilidad penal de estos individuos. Entonces, esa sentencia, cuando hace tránsito a cosa juzgada, ya nosotros podemos hablar de una individualización judicial de la pena. Esta explicación que
que yo les he dado aquí, esta explicación, se las explico en esta parte de mi libro de texto que habla de la individualización de la pena y que al final voy a decirles dónde pueden ubicar mis libros de texto. Están todos en línea. Fíjense que yo inicio aquí y se los he subrayado en amarillo, señalándole que es un proceso de carácter analítico. Claro, ¿por qué es un proceso de carácter analítico? Porque se va a hacer una interpretación, se va a contrastar lo que señala la ley penal, porque nuestro sistema no es anglosajón, nuestro sistema jurídico es continental, nos basamos en lo que señala la ley y podemos considerar y tomar en cuenta, claro que sí, lo que la jurisprudencia señala al respecto, pero principalmente es lo que la ley establece, que es lo que se va a tomar en cuenta. Entonces, eso es un proceso de análisis de naturaleza jurídica judicial. La puede hacer sola y exclusivamente el juez, haciendo uso de la sana crítica. Esa sana crítica es que va a ser una combinación de su experiencia laboral con su conocimiento académico y va a establecer la penalidad. La individualización de la pena tiene que ver con la imposición de la penalidad. La individualización de la pena habla de la dosificación de la pena, porque recuerde usted que la pena, ya nosotros lo vimos en cápsulas educativas anteriores, su aspecto normativo señala que ella forma parte de la norma penal, forma parte de la punibilidad. En la punibilidad, la pena está descrita en términos generales, tiene un tope mínimo y un tope máximo. ¿Qué es lo que se hace en la individualización de la pena? Determinar la penalidad. La penalidad es la dosificación de la pena, donde el juez va a escoger, dependiendo de lo que él observa en el expediente, él va a tomar, va a graduar esa pena, ya no va a estar en términos de mínimo y de máximo, sino en un valor absoluto, va a estar en un valor específico. Si la pena tenía, por ejemplo, un mínimo de 5 años y un máximo de 10 años, puede que el juez considere en la individualización de la pena que se queda con los 5 años, que tiene 7 años u 8 años, o que se queda con el máximo de los 10 años. Esa es la dosificación de la pena. Individualización de la pena es un proceso analítico, es un proceso de análisis e interpretación de la norma penal con respecto al suceso ocurrido, en el cual el juez dosifica la pena, se establece la penalidad, se va a determinar el nivel de responsabilidad penal del victimario y en atención a ese nivel de responsabilidad penal del victimario se determinará el tipo de pena y la medida de la pena a imponer. Y aquí yo les pongo que se tomarán en cuenta aspectos como tales: el bien jurídico afectado, la forma como se realizó el hecho punible, sígame con el cursor, las condiciones de modo, tiempo y lugar que envolvieron al delito, cuáles fueron las causas que motivaron la comisión del delito, las condiciones que afectan la antejuricidad del acto, circunstancias agravantes y atenuantes, la comunicabilidad de las circunstancias, las excusas absolutorias, causa de justificación, eximentes de culpabilidad, entre otros. Vamos ahora a las etapas de la individualización de la pena. La individualización de la pena confronta alrededor de 5 etapas. Primero es la comisión de una conducta ilícita. Si no hay la comisión de una conducta ilícita, jamás se va a iniciar la individualización de la pena. Luego, hay que tipificar la conducta realizada por el agente, es decir, hay que considerar si la conducta que realizó el agente, victimario o sujeto activo, es una figura delictiva o no.
Luego hay que determinar el nivel de culpabilidad de la gente, es decir, determinar la existencia de responsabilidad penal, si hubo o no responsabilidad penal, en qué medida hubo responsabilidad penal. Cuando estamos hablando de en qué medida hubo responsabilidad penal, nos estamos refiriendo a si como autor, si como partícipe, y en cuanto a partícipes, estamos refiriéndonos, en cuanto a partícipe, nos estamos refiriendo si fue cómplice, o cómplice primario, o si fue cómplice secundario, si fue un instigador. Bien. Precisar el tipo de sanción que se va a aplicar al victimario y establecer el tiempo de duración de la sanción establecida. Desde el punto de vista, fíjese, la individualización de la pena la analizamos desde dos puntos de vista, o tiene dos aspectos. Uno, desde el punto de vista del derecho penal, y otro desde el punto de vista del derecho procesal penal. La individualización de la pena es un tema interesantísimo. Fíjense, y aquí tiene que ver, y vamos a hacer conversatorios aquí, discusiones sobre los tipos de pena al momento de individualizar la pena. Yo siempre le hablo a mis alumnos en clases de un artículo en específico, el artículo 79, fundamental. Este artículo 79, que me habla de la aplicación e individualización de las penas, forma parte del título tercero, penas, capítulo 5. Y dice que el juez dosificará la pena. Aquí tenemos la definición desde el punto de vista legal de lo que es individualización de la pena. ¿Qué es individualización de la pena? La dosificación de la pena. Establecer la penalidad al sujeto activo. ¿Y qué va a tomar en cuenta él? 5 aspectos. La magnitud de la lesión o del peligro y la mayor o menor voluntad de dañar, si hubo intención o no, es decir, se actuó el agente con dolo o con culpa, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, la calidad de los motivos determinantes por qué cometió el delito, y aquí nos vamos a dar cuenta si hay una afectación a la antijuricidad debido a causas de justificación, por ejemplo, entre otras cosas, la conducta de la gente simultáneamente anterior y posterior al hecho, el valor o importancia del bien jurídico afectado, la condición de inferioridad o superioridad y las ventajas o desventajas entre la gente y la víctima, si era un mayor de edad frente a un menor de edad, si era un mayor de edad frente a un adulto mayor, si era un mayor de edad frente a, o eran dos personas mayores de edad, pero una tenía algún tipo de discapacidad física o mental, las demás condiciones personales del sujeto activo o pasivo, cuando la ley no las considera elementos fundamentales del delito. Y aquí vemos 3 condiciones que también hay que tomar en cuenta: la tentativa, y yo les hablé, la complicidad, si fue cómplice primario o cómplice secundario, si fue el autor el instigador o el cómplice primario, y aquí hablan que para el autor, instigador o cómplice primario, la pena que la ley señala al hecho punible. Para el cómplice secundario, se le va a aplicar una pena menor que al autor, al instigador o al cómplice primario, pero esa pena no puede ser menor de la mitad del mínimo ni mayor de la mitad del máximo. Es decir, si un delito estableció como mínimo 5 años y como máximo 10 años, no puede ser menor de 2 años, 5 meses, ni mayor de 5 años. Y en la tentativa, la pena no va a ser menor de la mitad del mínimo, ni mayor de los 2/3 de la pena máxima. Desde el punto de vista del derecho procesal penal, es un procedimiento mediante el cual el juez hace un planteamiento razonado sobre lo que pasó en el proceso penal. ¿Cuáles fueron los hechos?
que se están demandando, cuál es la petición que se está haciendo, cuáles son las pruebas que se han presentado, qué demuestran las pruebas con respecto al tipo de figura delictiva y a la petición hecha. Luego viene la individualización de la pena, se va a manifestar a través de qué? A través de una sentencia, pero esa sentencia, el contenido de esa sentencia tiene que ser congruente con la petición, es decir, tiene que ir de la mano al principio de congruencia. Tercero, tiene esa sentencia un carácter científico y de dogmática jurídica. Es una producción académica que tiene que brindar el juez en base a la sana crítica, valorando la prueba, los hechos y la intervención que en los mismos ha tenido el agente o sujeto activo. Aquí vimos, hay un artículo 4 en el título 3, fíjense, en el libro, en el Código Procesal Penal panameño, el libro 3 habla del procedimiento penal y en el título 3 sobre el juicio oral hay un capítulo 4 que me habla de la audiencia de lectura de la sentencia. ¿Qué debe contener la sentencia? Esto es lo que me refleja a mí, ese artículo 427. El contenido de esa sentencia es el resultado de esa individualización de la pena y debe tener la mención del tribunal, el lugar y la fecha en que fue dictado. Se enuncian los hechos y las circunstancias, la determinación precisa de los hechos y circunstancias, la valoración de los medios de prueba que fundamenten sus conclusiones, las razones legales doctrinales que sirven para esa calificación jurídica que se hace en la sentencia, la decisión de absolver o condenar. La decisión condenatoria fijará motivadamente las sanciones. Fíjense, las generales del imputado, las disposiciones legales aplicadas y la firma de los jueces que hubieran dictado y el secretario. Esto, en términos sencillos y prácticos, equivale al procedimiento denominado individualización de la pena. Donde usted puede ver todo esto, vamos a volver a compartir pantalla. Y usted accesa a mi sitio web www.doctorajuliasainz.com. Los invito a que accesen a él. Le va a salir este desplegado. Fíjense, log de estudiantes, tenemos derechos humanos, metodología de la investigación, la mujer en la comunidad. Haga clic en cursos virtuales. Y luego que hace clic en cursos virtuales, le sale este desplegado. Váyase a la parte que dice separata bibliográfica y puede accesar aquí a cualquiera de mis textos, ¿okay? Y a otros autores invitados. Usted hace clic en Derecho Penal Panameño, parte general. Usted se va al índice, que es interactivo, y el índice tiene el tema que dice la individualización de la pena. Hace clic y lo lleva a el tema. Usted tiene allí toda la información, tiene el PowerPoint de este material en la parte referente a material didáctico. Aquí usted va a encontrar un desplegado por módulos. En Penal General, hace clic al primer módulo y va a encontrar cada uno de los PowerPoint que estamos dando. Muy bien, mis queridos cibernautas, Dios los bendiga ricamente y nos vemos en una próxima cápsula educativa.